Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes, buenos días, buenas noches, ahora sí que dependiendo del lugar donde nos conectemos, les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, nuestra hermana Rita Torres y una servidora Brenda Leiva, del apostolado de la nueva evangelización. Como siempre vamos a iniciar con una oración poderosa que les pediríamos por favor que nos acompañen. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Esto es tan importante, mis hermanos, pedir que el Señor nos cuide a nosotros y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos. Y el que nos proteja y que nos guarde en todo momento, en todo lugar, en todo instante. Y sobre todo de las astucias del enemigo, mis hermanos. Esto es importantísimo. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, pues en este día le damos como siempre la bienvenida y hemos puesto un tema que pudiera parecer un poquito así como que ay, ¿de qué está hablando Brenda? Le hemos puesto como título "Y el muerto habló". Sí, y esto, mis hermanos, es bíblico. Antes de entrar de lleno en el tema, les quiero compartir que en estos días que tuvimos, pues llamémosle así, de asueto, un poco de descanso, sobre todo de bendición, de compartir y convivir con la familia. Tuve la oportunidad de leer, releer y ver una vez más la vida de Santa Juana de Arco, que aquí la tenemos, tuve la bendición de hace algunos años que compramos esta estatuilla de Santa Juana de Arco. Y es tan importante, yo se lo súper recomiendo a los que tengan esa oportunidad, se den el tiempo de hacerlo. Pueden entrar ustedes a YouTube y hay diferentes versiones, pero sobre todo la que es documentada. Eso es lo más importante, ¿no? Donde nos habla realmente de esta situación que le tocó vivir a Santa Juana de Arco. ¿Y por qué Santa Juana de Arco? Tiene que ver con el tema que más tarde les vamos a tratar de compartir. Y sobre las dudas que aún siguen surgiendo entre muchísimas personas, mis hermanos, de que si es posible que Dios siga hablando hoy, de que cómo es posible que Dios se manifieste, que los ángeles se aparezcan, y sobre todo un San Miguel Arcángel, que haya esa comunicación entre el cielo y la tierra. Pues bendito sea Dios, la sigue habiendo. Y al ver y recordar y leer y releer esta vida de Santa Juana de Arco, que en su momento se le identificaba como la doncella de Orleans, y lo que tiene que ver con su vida. Voy a tratar de dar una información rápida
pero lo ideal es que podamos ir a leer todo lo que es su vida, su biografía, todo lo que rodeó a esta mujer en ese llamado que Dios le hace para ser un instrumento de Dios para la salvación de todo un pueblo. Ella nace en 1412 y estamos hablando de una época medieval donde en aquellos lugares, por ejemplo, las mujeres no las mandaban a la escuela. Sí, Santa Juana de Arco, y esto nos sirve de consuelo para muchísimos de nosotros que pudiéramos sentirnos débiles en nuestra fe, poco conocedores del mundo o de lo que realmente existe, o las personas que pudieran decir también, bueno, es que, pues sí, las misiones deben de ser para gente muy inteligente, muy preparada. Bueno, Santa Juana de Arco nos da una lección, porque ella era analfabeta, fíjense nada más. Y es a la edad de, bueno, desde chica, ella empezó a escuchar voces, mis hermanos, de los ángeles, que uno de los que se le manifestó fue precisamente San Miguel Arcángel. Pero estamos hablando de una época donde para los que en aquel tiempo eran conocedores de, entre comillas, de la palabra de Dios, comentaban que los ángeles pues eran espíritus que no podían manifestarse, hablar y mucho menos ser vistos en una apariencia física, ¿sí? Y en esto, pues en su momento, cuando Juana empieza a compartir lo que le está pasando, ella de entrada se resiste algún tiempo a lo que estas voces le piden, porque no solo son los ángeles quienes se le manifiestan a Santa Juana de Arco, son voces de santos que ya están en el cielo y que no nos debería de extrañar. Porque si recordamos también aquel momento de la transfiguración del Señor, cuando aparece, creo que era Moisés y Elías, ¿sí?, hablando con el Señor, y cómo lo pudieron reconocer Pedro, Santiago y Juan. Son los santos. Y a quienes, hay personas a las que después de estar ya en presencia del Señor, otros que aún estando en el purgatorio, el Señor les permite tener una comunicación con seres humanos, siempre para bien nuestro, para bien de ellos mismos, ¿no? Entonces, esas voces que se manifestaban a Juana y que la tenían muy inquieta, los papás ya queriéndola casar, a un matrimonio de conveniencia, etcétera, etcétera, y ella dándose cuenta que le estaba pidiendo una misión importantísima. Imaginémonos nada más en aquella época donde había habido una invasión terrible de los ingleses allá en Francia, donde habían tomado ya posesión de una buena parte del territorio y que estaban a punto de adueñarse del país entero. Estamos hablando de una época donde a la muerte del rey, su hijo, que era el heredero natural, el príncipe Carlos, pues era un hombre primeramente joven, débil, proclive a las fiestas, al entretenimiento, a gastar mucho, estaba endeudado y el mundo se le venía encima porque tenía a los ingleses ya tomando casi todo el territorio y ya pasaba por su cabeza el hecho de que en un momento dado pues él de plano iba a huir, ¿no? Que si bien era el heredero de la corona, todavía no había sido coronado, que es algo que todavía en las monarquías que existen, recordemos por ejemplo una de las monarquías que todavía siguen existiendo en Inglaterra, el rey Carlos, que es el heredero al trono a raíz de la muerte de la reina madre Isabel. Él es el heredero, pero todavía no ha sido coronado. En este año va a ser coronado.
es algo que es costumbre en las monarquías. Bueno, pues en ese entonces este heredero todavía no había sido coronado y las voces que le hablan a Juana de Arco de parte de Dios le están diciendo que ella tiene que ir a reforzar a este rey, tiene que ir a apoyarlo, y estamos hablando de una jovencita, ¿sí? Cuando empieza ella a recibir estos mensajes, estas voces, y que le haga saber que ella será un instrumento para que pueda ser liberada Francia de esa invasión de los ingleses, y el medio por el cual este príncipe heredero sería coronado, ¿sí? Es interesantísimo, no me canso de leer y releer, porque ahora sí que esos misterios de Dios, mis hermanos, de la forma como Él decide resolver algunas cosas, de la forma como también en esos llamados que hacen, esas misiones que encomienda a algunas almas, pues van acompañadas del sufrimiento, ¿no? Habría que recordar aquel momento donde el mismo San Pablo declara que después de que le es mostrado el tercer cielo, pues le viene, para que no se le suba el orgullo, le viene un aguijón en su carne, y que le pide a Dios que le quite ese aguijón, ¿no? O sea, no son estas misiones importantísimas en la historia de la salvación, ajenas al sufrimiento físico, ¿sí? Y Juana tampoco lo fue, ¿sí? Entonces, desde los 13 años, ella hablaba con los ángeles. Era algo que ella no compartía porque entendía por los planes que tenían sus padres de que pues primero no le iban a creer, ¿no? Total que ella logra la complicidad, el apoyo, la ayuda de un tío para tratar de llegar y entrevistarse con este heredero que se le conocía como el Delfín, y hacerle ver cuáles eran los planes de Dios respecto a Francia, ¿sí? Y se nos narra en esta biografía de ella, inclusive películas que existen, hermosas películas de hace muchos años, en la manera como ella logra entrevistarse con él, a pesar de que él trata de engañarla. ¿Qué lo convence a él de que efectivamente es Dios el que está ayudándolo a través de esta doncella? Se conocía también, esta parte no la aclaran mucho, pero se conocía que había una profecía, no dan muchos datos al respecto, de que sería una doncella la que le ayudaría a la liberación de Francia del dominio de los ingleses. Entonces, de los primeros que empezaron a creer que realmente ella era la doncella de esa profecía, pues fue el pueblo francés, ¿sí? Y en esa entrevista que logra tener ella con el heredero, logra comunicarle algunas cosas que ella no tendría por qué saberlo, que eran cosas muy íntimas de él, y que solo, pues todo lo que ella hacía, todo lo que ella decía, pues era inspirada por Dios, ¿sí? Y cómo a través de todas estas situaciones que se van dando y cómo están perdiendo casi todo lo que es el territorio, ella logra convencerlo de que ella pueda dirigir ese ejército, por lo mismo que hablábamos. Muchísima gente del pueblo se empezó a unir a ese ejército, que se le conoció como la Guerra de los 100 años, ¿sí? En su momento, pero se fueron uniendo precisamente porque Juana era una persona que inspiraba paz, que inspiraba confianza, ¿no? Y esto es bellísimo porque el pueblo se une al ejército y empiezan, ella va con el estandarte,
Y para entender esto de los misterios de Dios y poder comprender sus planes, no es nada sencillo, mis hermanos, porque por eso la palabra nos enseña que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ¿no? Entonces, una de las cosas primeras que hace Juana es cuando ya le dan la responsabilidad de la tropa, ¿sí? Es hacerles ver, porque bueno, pues entre otras cosas ella lo que hace es para conservar su pureza y que no hubiera malos entendidos entre el hecho de no solo ser mujer, sino ser una jovencita a la que se le daba esa autoridad de todo ese ejército. Ella se cortó el pelo, si la vemos acá, está vestida como hombre, ¿sí? En esta estatuilla, está vestida como hombre para hacerse respetar entre ellos. Pero una de las cosas primeras, y esto es una enseñanza para todos nosotros, mis hermanos, cuando nosotros pensamos, nos desanimamos o decimos que sentimos que Dios no nos escucha. Pero una de las cosas que les hizo ver Juana de Arco a ese ejército francés es que no puede haber ninguna victoria si los que la anhelamos, la buscamos y los que vamos a esas guerras vamos en pecado, ¿sí? Entonces fue de las cosas que les pidió todos a confesarse, ¿sí? Todos a dejar sus prácticas de pecado, ¿sí? Y hermosísimo porque el pueblo, todo el pueblo francés apoyaba a ese ejército con oraciones, mis hermanos. Entonces, ¿por qué es tan importante? Dentro de todas las situaciones que estamos viviendo, ¿sí? En esto de invasión de comunismo, etcétera, etcétera, los pueblos podemos ser liberados si somos pueblos orantes, intercesores, si entramos en pedirle con el corazón y que nuestra petición va a ser fuerte y poderosa conforme así la hacemos de acuerdo a lo que la misma Sagrada Escritura nos enseña. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso de que el pueblo ponía cirios, oraba, intercedía por ese ejército que iba a esa guerra, ¿sí? Comandados por Juana de Arco. Y entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Y esto nos lo dice en 2 de Crónicas 7:14. Dice lo siguiente: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla rezando y buscando mi rostro y se vuelve de sus malos caminos, yo entonces los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. No sé en qué tierra vivas tú, mi hermano, en qué país estés, desde dónde te estés conectando, pero si estás en un pueblo, en un país donde hay y la vivencia del pecado se legaliza, ¿sí? Donde se mata a los bebés en el vientre materno, donde se aplican leyes contrarias a la palabra de Dios. Necesitamos ser ese pueblo que se humilla, que ora, ¿sí? Y que apoya a los que valientemente se presentan en estas guerras defendiendo nuestra fe, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo, el que para el inicio de esta batalla ella pidió que se alejara el ejército del pecado, ¿sí? Que se confesara, la importancia de la confesión, ¿sí? Entonces, como les decía, los primeros que creen en que realmente ella es la doncella que va a liberar, hay algo muy importante en esto de las profecías, en esto de qué viene de Dios y qué no viene de Dios, ¿sí?
porque hay un momento, y esta es la parte en la que no debemos de perder de vista, en estas batallas, porque no fue una sola batalla, fueron varias batallas, liberación de lugares importantísimos, no todas las ganaron en un principio, esas batallas, inclusive llegó un momento en que pues ya esa presencia de Juana en ese ejército francés empieza a hacer sentir la inconformidad, porque pues imaginémonos nada más, estamos hablando del 1400, que una jovencita de menos de 19 años y mujer fuera la que contara con el apoyo de todo un pueblo, ¿sí? Entonces, pues logra ella estar en el momento en que a través de todas estas guerras y todo lo que ella trata de defender y hacer conforme a lo que Dios le pide, que el rey sea coronado. Pero después de esa corona, recordemos también que, bueno, pues es muy humano, desgraciadamente, las personas que después de tener el poder, pues lo que te dije ya ni me acuerdo, ¿no? Y empiezan los cambios. El rey empieza a oír otras, pues, comentarios negativos sobre Juana, y llega un momento, inclusive, que en una de esas batallas, de alguna manera se comenta que Juana fue un poco abandonada y es tomada y hecha prisionera por el ejército inglés. Y que en esos momentos, cuando ella es hecha prisionera por el ejército inglés, y el pueblo pues pedía que se llegara a un acuerdo para que fuera liberada, pues los que le hablaban al oído al rey, entre otras cosas, decían, no, pues a ver, si Dios le habla y está siendo encarcelada, pues yo creo que ya no está Dios con ella. Fíjense qué importante este tipo de comentarios cuando hablamos del sentido salvífico del sufrimiento. Tendríamos que recordar también a un San Pablo, que inclusive el mismo Pedro, que fueron encarcelados. Si esos primeros cristianos se hubieran ido con esa lógica, ¿no?, de que, bueno, pues si los apresaron y los tienen en la cárcel es que ya Dios no está con ellos. Pues el mismo Jesús estuvo encarcelado, él mismo sufrió un juicio injusto, ¿sí? Y eso no quería decir que no fuera hijo de Dios, ¿no? Entonces, esta situación le tocó vivir a Juana de Arco. Entonces, llega un momento en que no es las autoridades francesas, sino a través de un obispo, que logran un acuerdo para que ella sea liberada y es llevada a Francia. Pero sigue este recelo entre, ahora sí que las autoridades de la iglesia, ¿sí?, que empiezan también a cuestionar si realmente es Dios quien se le ha manifestado a ella, sobre todo pues porque ya había algunos momentos en que algunas partes del pueblo ya la consideraban como santa prácticamente, ¿no? Entonces para ellos ya eso se le estaba volviendo muy peligroso. Entonces empiezan a hacerle y le declaran un juicio, ¿sí? La encarcelan porque una de las cosas que le piden a ella es que firme un documento donde ella reconoce que las voces, porque entre en ese juicio que la acusan de hereje, empiezan a decir que ella es una bruja. Imaginémonos nada más todo ese problema de que ella es una bruja y que no es Dios quien se comunica con ellos, ya saben ustedes, al enemigo, el coludo, y que lo que ella necesita para que sea liberada y salvar su vida
es que firme un documento donde declara que las voces que está escuchando no vienen de ángeles ni de santos, ni es Dios quien le está dirigiendo, ungiendo. Y, le recordaba que ella no sabía leer ni escribir. Y ante esas amenazas que le hacen en una primera instancia, lo único que hace es poner una especie de cruz en el papel, que después fue falsificado y añadido otras cosas, pero que lo que Juana en esos momentos pensaba, bueno, pues por lo menos me van a sacar de la cárcel, voy a tener la oportunidad de seguir en oración, de poder ayudar al rey en su misión. Recordemos también que ella era una persona que constantemente pedía estarse confesando. Fíjense qué importante, ¿sí? Constantemente pedía estarse confesando. Bueno, entonces la acusan de hereje, ¿sí? La tratan como si fuera una bruja, la someten a interrogatorios fuertísimos, y dentro de esos interrogatorios, cuando se hicieron estos interrogatorios en un juicio público y las preguntas que le hacían a ella siempre daba unas contestaciones que impactaban, y eso ya les empezó a molestar. Estamos hablando de la iglesia de aquella época que la estaba enjuiciando como hereje. Entonces se tomó la decisión de hacerle un juicio un poco privado, y aún en un juicio privado donde la gran mayoría de los integrantes de este jurado pues sí estaban convencidos de que ella lo que hacía, lo que decía, las voces que escuchaban venían de Dios. Pues ahí triunfó una minoría, y encabezados por un obispo deciden ya como última instancia decirle a ella, bueno, mira, a ver, por lo pronto deja de usar ropa de hombre, ya ponte ropa de mujer y ya te vas a tu casa y ya te quedas quietecita. Y todo esto pues en un contubernio con las autoridades, que ya para ellos estaban viendo a Juana de Arco ya como una persona líder peligrosa, ¿sí? Y sucede que la encierran otra vez en la cárcel, tiene la ropa para ya vestirse de mujer, pero en la noche se la roban y le dejan únicamente la ropa de hombre, y ella no tiene otra que volvérsela a poner. Eso lo toman como una rebeldía, la vuelven a acusar de hereje y le declaran que ella va a ser quemada en la hoguera, ¿no? Cuando ella hablaba de que hay un momento en que le hacen ese juicio de las cosas que ella les comparte, Juana de Arco, es que no solo escuchan las voces. Juana de Arco les dice que ve, por ejemplo, habla de que ve a algunos santos y que ve físicamente al arcángel, San Miguel Arcángel. Y esto, estamos hablando de 1400 y tantos, en aquel entonces decir que los ángeles podían tomar cuerpo, pues como que no era creíble, no era aceptable, ¿no? Entonces, ¿cómo que lo puedes ver? Sí, lo puedes tocar, sí, lo puedes abrazar, sí. Yo me acuerdo cuando estaba leyendo esta parte, me vino en la memoria cuando San Miguel Arcángel se les aparece a los niñitos de Fátima, ¿sí? Y ellos lo ven físicamente, ¿no? Y él empieza a hacer esa oración, rostro en tierra, yo creo, adoro, espero y te amo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue más acusatorio para ella, porque pues no podía ser posible que no solo los escuchara, sino que los viera y los tocara aparte, ¿no? Y bueno, pues es que qué difícil y entendible también a la vez que en aquel entonces, como aún ahora ya en épocas más recientes, la misma situación que le tocó vivir a Santa Faustina, cuando pues también
encontrando esta similitud de una persona que era ignorante y para las cosas del mundo, ¿no? Era pobre, analfabeta, ¿y cómo es posible que Dios le hable a esas personas, ¿no? Bueno, pues esa es la bendición de nuestro Dios, ¿sí? Que busca principalmente la humildad, ¿sí? A mí me impactó mucho el hecho de que esa actitud de ella, que a pesar de su corta edad, tomó muy en serio la misión. Y esto, ¿por qué es importante que lo hablemos? ¿Sí? Ella se resistió, mis hermanos, a aceptar lo que le pedían, que no era Dios quien le hablaba, que no eran los ángeles quienes se comunicaban con ella, que no eran las voces de los santos quienes la acompañaban, ¿no? Que ella tenía que aceptar que era el coludo, porque no me gusta decir su nombre, Ave María Purísima, el que la guiaba. Y por sostenerse en su fe, ella fue quemada viva, Santa Madre de Dios, ¿sí? Y esto fue quemada en la hoguera el 13 de mayo de 1431, a la edad, mis hermanos, mis hermanas, de 19 años. ¿Cuántas veces hemos comentado con ustedes que todos hemos nacido con una misión? ¿Sí? Hay personas como una Juana de Arco, como nuestros santos que han sido canonizados, que tienen una misión universal. Y hay quienes tenemos una misión que puede ser una misión familiar, una misión de poder ayudar, sobre todo por este tipo de situaciones que les decía, la importancia de compartir. ¿Cuántas personas se ignoran? ¿O qué difícil es para ellas creer que hay quien esté dispuesto o dispuesta a morir en la hoguera por no hacer lo que el mundo le pide, ¿sí? Por no, estas manifestaciones que el Señor permite, ¿sí? Esto de que vengan los ángeles, el que santos que ya están en la presencia de Dios, el Señor les permita venir aquí a la tierra. Qué difícil. Y creer todo esto, y sobre todo creer que hay un juicio, ¿sí? Y que todos vamos a pasar ese juicio. Pues años después de una profunda investigación, Juana fue declarada, el juicio que se le hizo a Juana fue declarado ilegal y la condena fue, ahora sí ya, yo diría ya para qué, pero fue anulada. Y bueno, pues tuvieron que pasar, mis hermanos, 500 años desde su muerte en 1430 hasta 1920, aprox, cuando Juana fue canonizada como santa por la Iglesia Católica, ¿sí? Santa Juana de Arco, ¿sí? Ahora, ¿qué tendría que ver esto de Santa Juana de Arco con el tema que hemos estado tratando de compartirles y que creo que ya se nos fue un poco el tiempo? Y el muerto habló. Pues porque el hecho de que haya personas, como les decía, que son los santos de nuestra iglesia, que ellos a su vez recibieron una misión, siguieron esa misión, muchos de ellos murieron como mártires, a los que nuestro buen Dios les permite, ¿sí?, venir, hablar, interceder, guiar para nuestra salvación, ¿sí?
y que una de las partes de las más importantes que dice el Antiguo Testamento, ahorita no tengo en la mano el dato, no sé dónde lo dejé, donde se nos dice en el Antiguo Testamento que Dios no hace nada, mis hermanos, si antes no lo comunica a través de sus profetas, ¿sí? Entonces, Juana fue una profeta de su época, ¿sí? Cuando iba y anunciaba lo que podía pasar. De hecho, hay un momento en que hay una guerra y cuando a ella no le están permitiendo que pueda hablar más con el príncipe heredero, y logra ella dar una información, una profecía, que después ellos se dan cuenta que lo que ella les estaba diciendo era verdad, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios es clara en ese sentido. Dios no hace nada si antes no lo comunica, lo registra la palabra de Dios a través de sus profetas, pero también aclara, ¿sí? Y les vuelvo a dejar como pendiente estos otros, este otro momento en que cómo se muestra Dios, porque pues hay profetas que lo han traicionado, ¿no? Cuando un profeta dice que Dios dijo algo que no es verdad, pues sea anatema, es la palabra de Dios, que muera ese profeta, ¿sí? Si está diciendo lo que Dios no dijo. Y por eso es la importancia de que nuestra iglesia, en lo que es la historia de la salvación, ese martirio que le tocó vivir a nuestro Señor Jesucristo, ese Gólgota, ¿no? Con la gran mayoría de los santos que tenemos, pues no puede haber salvación si no pasas por esos momentos de sufrimiento, ¿no? Que también recordaba lo que le decía la Virgen a Santa Bernardita de Lourdes, ¿no? Cuando Santa Bernardita de Lourdes contrae una enfermedad, muere muy jovencita, y la Santísima Virgen se lo había hecho saber a ella. La Santísima Virgen se lo hizo saber muy claramente y le dijo: no te prometo hacerte feliz en la tierra. Fíjense nada más, Santa Bernardita se encuentra con esta realidad: no te prometo hacerte feliz en la tierra. Y entonces, cuando ponía yo el título, quiero ir a la lectura de un texto bíblico, cuando se habla de qué muerto es el que habla, ¿sí? Esto nos lo encontramos en el Primera de Samuel, ¿sí? Para los que les guste anotar, que si Dios lo permite, pues lo trataríamos más ampliamente la próxima semana, ¿sí? Y pues esos santos que se manifiestan hoy, para el mundo están muertos, pero Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y por eso, para los no creyentes es como decir: y el muerto habló. Pues no puede hablar porque está muerto. Pero los que ya están en la presencia de Dios están más que vivos. Bueno, quiero ver si puedo tratar, bueno, les voy a leer nada más el momento en que se nos narra en este texto bíblico, un momento en que es uno de sus profetas, de los más importantes, Samuel, que tiene toda una historia interesantísima que ya la veríamos en el próximo programa, que es el que habla, el que sale del lugar dice la palabra de Dios, del lugar del descanso, mis hermanos, ¿sí? Y dice así, ella dice que Saúl preguntó: ¿qué apariencia tiene? Ella respondió: el que sube es un anciano envuelto en un manto. Saúl comprendió que era Samuel
y se postró hasta tocar el suelo con su cara. Samuel le dijo: ¿por qué has molestado mi descanso llamándome? Me voy a quedar aquí, porque esta información es muy importante, muy amplia, pero ojalá y mis hermanos pudiéramos todos darnos a la tarea de leer este primer libro y el segundo libro de Samuel. De la manera, a Samuel Dios le hablaba desde niño. Recordemos que fue consagrado aún antes de nacer por Ana, su mamá. ¿Sí? Como les digo, lo veríamos en el próximo programa porque ya no nos daría tiempo. Quiero ver si es posible hacer con ustedes, compartir con ustedes, se los compartiría en audio, un audio que nos llegó esta semana del testimonio de un sacerdote que habla precisamente de ese momento en el que yo no sé si se pueda dar o si lo pueden escuchar bien. Si se escucha bien, le pediría a Laurita que me ponga un mensajito aquí en la pantalla, no en mi celular, sino aquí en el programa. Si se escucha bien, bendito sea Dios. Si no, yo les pediría a ustedes que puedan entrar a la página de Brenda M. Leiva y ahí van a encontrar este testimonio completo. Es de, ahora sí, que en estos tiempos un muerto habló. Estamos hablando de una declaración que hace el padre Carlos Cancelado. Voy a acercar el micrófono, si se puede dar, bendito sea Dios. Y si no, pues ya trataríamos de narrárselo nosotros, ¿sí? Permítame un momentito porque necesito subir el volumen. Después de la comunión. Necesito subir el volumen. ¿Sí? Ese testimonio lo pueden ver. Como les digo, entran a YouTube, ponen Brenda M. Leiva y ahí lo van a encontrar. Pongamos atención. Laurita me informa si se oye bien, por favor. En la misa, un funeral. Estaba terminando la Eucaristía, eran las últimas bendiciones que se dan al difunto después de la comunión. Paso al altar cuando de pronto veo una persona a mi lado. ¿Sí? Me asombra esta persona porque me dice: padre, dile a mi esposa que quiero que mis niñas hagan la primera comunión, que no le retenga la primera comunión, que la comunión es necesaria. Y desapareció. Entonces yo le tuve que preguntar a la gente en ese momento, le dije: oye, vi una persona así, de esto, vestida así, de esta manera, que se me paró y me pidió esto. Y la gente se miró entre sí con los ojos grandes y me dicen: padre, es el muerto. Así está vestido. Y entonces dije: bueno, ¿y por qué pidió la comunión? Este hombre había dejado la fe católica, se había ido al protestantismo, había sacado sus niñas del catecismo para que no hicieran la primera comunión. No sé, quizás ante el juicio particular, Dios en su infinita bondad y misericordia, Dios hace lo imposible para salvarnos. Lo imposible, es papá. Quizás le permitió decirle: es necesario la comunión. ¿Por qué lo dice? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y en él. Dice el que come, no dice el que comió o comerá. El que come, presente. Soy continuo a la Sagrada Eucaristía, ofreciéndola por nuestros seres queridos, por los muertos, continuo, porque las penas que pueden recibir, una es las misas. Hasta que no se celebren tantas misas, por usted no sale, porque me falté a misa, nunca valoré la Sagrada Eucaristía. El dolor de las almas del purgatorio es tener a Jesús tan cerca de nosotros, en medio de nosotros, aquí en la tierra, y ni siquiera ir a visitarlo. Es el testimonio del Padre y, como les dije, espero que lo hayan escuchado bien, que los que lo quieran ver ahora ya físicamente y completo, pues entren a Brenda M. Leiva, YouTube, y ahí está el testimonio del Padre Carlos Cancelado. Y la importancia de que podamos compartir, porque este testimonio que él está narrando, pues es de una persona que, siendo católica, se fue al protestantismo
y sacó a sus hijos de la formación para recibir la primera comunión, para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y si Dios lo permite, ya estaríamos hablando de este muerto que habló, que está en el libro de Samuel. Y sería, quiero terminar con algo que es duro también, pero es palabra de Dios, mis hermanos. Primera, precisamente todavía en este libro de Samuel, primera de Samuel 2, el 9, dice: Yahvé es quien da muerte y vida, quien hace bajar al lugar de los muertos y volver a la vida. Yahvé da y quita riquezas, humilla y ensalza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es tan importante conocer la verdad, porque esa verdad, mis hermanos, nos hará libres. Y ese mismo Yahvé le hablaba a este niño Samuel por su nombre: Samuel, Samuel. ¿Cuántas veces te ha tocado a ti, mi hermano, que de repente escuchas que te están hablando y volteas y dices: ¿qué pasó? Y las personas que te rodean te dicen: pues nada, ¿qué, no me hablaste? No, yo no te he hablado. Entonces, ¿cuántas veces te habrá hablado Dios? Y no te vayas a preguntar quién te habló. En ese momento contesta como contestó Samuel en esa enseñanza que le dieron: habla, Señor, que tu siervo escucha. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa